Bienvenidos a su programa de cabeza. Feliz domingo. Ese 20 de enero está concatenado con el 6 con el COVID con la historia. ¿Qué va a pasar con Trump? ¿Cuáles fueron los simbolismos? Escuchemos distintas perspectivas con tres grandes invitados. Bienvenidos a su programa. Les voy a pedir que se presenten, cada uno de ustedes tiene un minuto. Bienvenido, Marcos Sandler, es un honor tenerte en el estudio. Excelente, muchísimas gracias, Andrés, por la invitación. Mi nombre es Marcos Sandler, yo tengo 3 carreras en economía, política global y administración de empresas. Tengo una maestría en economía y finanzas global. Pasé 7 años de mi carrera estudiando análisis de tendencia economía global enfocada al mercado de derivados y hace 2 años hice un giro de carrera y me hice director de estrategia y de creación de nuevas verticales en una de las plataformas más importantes de tecnología en la región. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Yo soy Estefanía Naro, soy egresada del TEC de Monterrey y de Sciences Po París en Relaciones Internacionales. Cuento con una especialización en política exterior rusa por el ENGIMO de Moscú. He trabajado en la Cámara Mexicana de Comercio en China, en los cuarteles de Shanghái. Tengo una maestría en Geopolítica, Territorio y Seguridad por la Universidad de King's College London. Actualmente soy profesora de la Universidad Iberoamericana, imparto la materia de geopolítica, también tengo mi propia consultora, Panóptica Consulting, y soy columnista del periódico El Economista en temas internacionales. Soy periodista, he sido profesor de universidad, he trabajado algún tiempo en el gobierno, en bancos. Quiero decir, he hecho amplio uso de mi derecho constitucional al error y a la curiosidad. Señoras y señores, ¿qué pasó realmente ayer? Es decir, no ayer, perdón, hace unos días, hace unas semanas. Lo tengo tan fresco que digo ayer, el 20 de enero. Lleno de simbolismos. ¿Cuáles fueron lo que no se dijo? La lectura entre línea. ¿Qué es lo que les llamó la atención de ese 20 de enero? Y si realmente el 20 de enero es el de histórico. ¿Con quién empezamos? Maestro Navalón. Bueno, yo creo, muchas gracias, yo creo que el 20 de enero del año 21, lo que pasó fueron 2 cosas fundamentales. La primera, Estados Unidos se ha declarado, en palabras de su presidente, en una situación de guerra incivil. La segunda, es imposible vivir, y tiene que ver con otros muchos debates, con lo que significa no el límite de las libertades personales, sino el límite de la actuación pública y la consecuencia que se genera con lo que haces. En ese sentido, Biden hizo lo único que puede hacer, tratar de apagar el incendio que tiene declarado en los Estados Unidos, donde es un país que no hay que olvidarlo. Ni siquiera Abraham Lincoln comenzó en 1864 su gobierno como lo empezó Joe Biden. Es hoy mucho más perceptible la situación de guerra incivil en los Estados Unidos que lo era en 1864. Y de allí vienen lecciones que no se pueden olvidar y voy rápidamente al punto. Ganó la guerra Lincoln, se mantuvo la Unión, se eliminó la esclavitud y luego los senadores demócratas volvieron hasta el año 68 a otra modalidad de la esclavitud donde al día de hoy seguimos con Black Lives Matter. Hoy. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay un punto, y ya acabo, de inflexión completa en la historia norteamericana, que es qué significa una sociedad que en un momento determinado prohibió la emigración a la gente de color y ha tenido siempre ese problema con el color, haber tenido a un presidente afroamericano, aunque fuera de piel afro por fuera y de corazón blanco, tan conservador como Barack Obama. Aquello significó una ruptura profunda. Y en mi opinión, eso fue lo que en parte justificó el éxito de Donald Trump. Blanquitos, rubitos, la supremacía. Por favor. Yo creo que Joe ¿Cómo Biden, lees lo que pasó ese 20 de enero? Asumió el poder de una manera muy particular. Primero, Washington parecía un pueblo fantasma. Número 2, hubo más miembros de la Guardia Nacional cuidándolo que invitados. 2, su discurso parece
pareció el de un país que acaba de salir una guerra. Y cuando él te habla, dice, tenemos que unirnos, tenemos que reparar las heridas profundas que no son nuevas. Está reconociendo ese fracaso del sueño americano, de ese sueño que no le llegó a todos y que quedó develado en la pandemia, porque vemos que hispanos y afroamericanos murieron a tasas dobles que los blancos, y esto no tiene nada que ver con la raza. Tiene que ver que eran los más pobres, que vivían muchos miembros de una familia en una casa, entonces los contagios se exponenciaban y aparte eran los que se quedaron fuera de este sistema de salud. Ahora, también hay que tomar en cuenta que le está dando voz a minorías que no se sentían representadas. ¿Cómo llegó Kamala Harris, Michelle Obama, todas las mujeres de su gabinete, ahora sí, las mujeres de Joe Biden, todas vestidas de púrpura, de unidad, de que el futuro está en femenino y fue de alguna manera lo que hasta se Hillary vendió. Clinton. Exacto. El futuro está en femenino y también fue parte de lo que se vendió en esa campaña. Se vendió el pasado de la marca Obama y el futuro de la marca Harris, porque Joe Biden tiene muy buenas ideas, pero es muy tibio. También hay que tomar en cuenta que se le ve como este presidente, como esta nueva especie de Roosevelt, que intenta reparar este pacto social, ¿no? Porque no le queda de otra, están separados y lo tiene que actualizar de una manera. Fue muy icónico todo lo que pasó y habla de reparar las alianzas. Y eso te habla del nuevo papel de Estados Unidos en la esfera geopolítica. Dice, bueno, ya entendí que no me conviene pelearme con China porque es el que más tiene los bonos de la deuda de Estados Unidos y no me va a convenir. Tampoco voy a confrontar tanto con Rusia. Y también voy a intentar mitigar el daño con la Unión Europea, que ya se me está yendo del lado de China, porque antes de que se acabara el año, firmaron un tratado de inversiones para que haya mayor coordinación empresarial. Entonces, el mundo se está moviendo, Biden lo sabe, y también empieza a tratar mejor, por lo menos en intenciones, a México y a Centroamérica, poniendo a Roberta Jacobson, porque es una persona que habla español, que conoce muy bien al país, Muy que brillante. se le considera una gran amiga de México. Y esto también, más allá de simpatía, tiene que ver con el capital electoral que van a necesitar para las elecciones de medio término del 2022 y después asegurar la permanencia de los demócratas en el 24. La elección ya pasó, están trabajando sobre lo que sigue. Oye, muchas veces suponemos que entendemos por qué alguien dice lo que dice. ¿A qué te refieres con que Biden tibio? Mira, es una personalidad. Trump, para bien o para mal, tenía una personalidad muy polémica. No se te olvidaba que estaba ahí. Barack Obama era simpatiquísimo, tenía su propio carisma. Joe Biden es tal vez como más gris si lo comparas con ellos. Entonces le tuvieron que dar una ayuda a su marca, resaltando la marca Obama y la marca Harris. Interesante. Si la semana pasada fue un hecho histórico o si fue un cambio, estoy de acuerdo. No, contestando un poco la primera pregunta, sí. Ahí creo que definitivamente sí. Creo que para muchos fue un respiro, mientras que para muchos otros fue una patada. Y definitivamente concuerdo contigo en el sentido de que sí sonaba como un speech de guerra, pero sí venimos saliendo hasta cierto punto de una guerra. Probablemente no se peleó con armas, se peleó en las redes sociales, pero vimos a Black Lives Matter, ¿no? Vimos a Canon, vimos muchísimos grupos, un separatismo que yo creo que no hemos vivido desde la guerra civil, abiertamente, ¿no? Y menos en un país. Y menos, creo que es un ejemplo, no sé qué tanto aplique, ¿no? Pero como en la Primera Guerra Mundial nos dimos cuenta de cómo el industrialismo puede ser muy detrimental para el conflicto humano y vamos a hacer ciertas reglas globales de cómo pelearlos y cómo no. Justo creo que nos estamos dando cuenta de las plataformas sociales de lo mismo, ¿no? Estamos dándonos cuenta del efecto controversial que pueden tener. Y ayer, más que nada, el hecho de, pues creo que un punto fuerte de Biden, el haberlo hecho completamente virtual, el mantener su mensaje de la pandemia, el recalcar como sus órdenes ejecutivas desde el día 1 enfocadas en unidad, en globalización, que justo los puntos que tú mencionas, más allá de los decretos que se acaban de firmar, creo que es un tema más de... Si tú le has dicho a alguien hace 20 años que nos íbamos a estar alejando de la globalización en el 2021, te hubieran tirado un libro en la cara, te hubieran dicho, pero the world is flat, ¿no? Nos acaban de decir, bueno, al final del libro de Thomas Friedman, ¿no? Y el hecho que vivimos 4 años de gobiernos en Brasil, en Inglaterra, en Estados Unidos, alejándose de esta globalización, o sea, creo que hizo bien en el sentido de como día 1, ¿no? De direccionar esta colaboración global.
Pero estoy de acuerdo contigo al 100%. O sea, a Biden le falta, ¿no? O sea, pero es lo que nos tocó. Yo no sé si eso es lo que le falta o lo que necesitamos. También. Es decir, y en Puede teoría ser. política, un gran premio Nobel Arrow, te habla de la teoría del centro. Aparentemente de la prudencia, de no queremos ya tanto show. El discurso que escuchamos hace, ya no sé ni hace cuántos días de este 20 de enero, realmente se acabó este reality show donde se habla de mí, de mí, de mí, y de repente ya se habla del país. Donde se hace obviamente todo lo simbólico para regresar a la prudencia. No es, y es textual, no es volvamos a tener America Great Again y hacerlo grande, sino que tengamos un right thing to do, hacer lo correcto, volver a otro tipo de valores. Y lo último, a lo mejor que quieres después de determinar, el ejemplo es Zedillo en México con su antecesor o muchos otros. Necesitas un yin-yang. Yo creo que probablemente allí viene. Ahora, tampoco podemos olvidar lo que empezó diciendo nuestro amigo Navalón, la historia. Y él habla ya de la historia de las raíces más profundas. Pero vámonos a lo más remoto y aquí viene mi pregunta. Si no hubiera habido COVID, probablemente gana el señor Trump. Sin duda. Sí. Pero si no hubiera habido el 6 de enero, no tenemos el 20 de enero como se hizo. El 6 de enero, cuando se le preguntan a 10 republicanos qué opinas, 7 de 10 dijeron estoy en contra. Sí estoy a favor de esto, pero no acercarnos a la violencia, no de esta manera. El propio vicepresidente se echa para atrás y el discurso realmente importante es esto pasó por el 6 de enero. Quisiéramos entender, hacer algo concatenado, cuál es su visión de lo que fue, de lo que es y probablemente de lo que será. Porque habrán muchísimos problemas en la nueva administración. Y la segunda pregunta por tiempo, para que respondan uno por uno. ¿Y México está mejor, peor, igual o qué podemos decir? Primero, estoy absolutamente convencido que sin el COVID, Donald Trump sería el presidente de los Estados Unidos. Y seguramente hubiese ganado por una votación histórica superior cuando vimos el comportamiento electoral del pueblo americano ese día, el 3 de noviembre, superior a los 85 o 90 millones de votos. Es decir, hubiera sido una elección como la del 34 en Alemania. Segundo, es imposible, en mi opinión, seguir tratando de analizar la política fuera de los demonios y de las circunstancias incontrolables que rodean el mundo moderno. Por ejemplo, Barack Obama fue el primer presidente hijo de YouTube. Hasta Barack Obama. Los presidentes en Estados Unidos los hacían los medios tradicionales. Fue el primero y toda su campaña. Donald Trump es el primer presidente hijo de Twitter. Pero no solamente es hijo. Entiende que su espacio natural es el de la turba, es el del aullido. Y entonces él sustituye lo que es la acción política por la campaña ininterrumpida y por la creación del sentimiento que conecta con un malestar y una búsqueda de identidad que el pueblo americano tiene. El fenómeno de la irrupción femenina y el empoderamiento es absolutamente indiscutible, pero con unas condiciones en las que hay que entender que en medio de una guerra incivil de la que no se ha salido estamos entrando. En Estados Unidos, durante la pandemia, no se acabó el papel higiénico ni la comida. Se incrementaron más de 10 puntos el consumo de armas. Y la sensación de estar atacándose, por eso el discurso de Biden es como es. No son enemigos, es un vecino, podemos tratarnos con dignidad y respeto. Es porque efectivamente el primer círculo ayer que tuvieron el día 20, de los 8.000 primeros agentes de seguridad, no fue ninguno de la Guardia Nacional. Eran miembros del FBI, de los SEAL y del Secret Service. ¿Por qué? Porque el FBI denunció una posible conspiración de disparar contra el propio gobierno en el propio acto
de toma de protesta. Así es como están las cosas. ¿Tú trabajas para la CIA? No, no es cierto. A ver, tú dijiste que fue un momento sine qua non. Acaba de decir nuestro amigo Navalón de somos los respetuosos, somos los vecinos, pero también él sin querer queriendo, el buen Biden habló de terrorismo doméstico, Sí, claro, de supremacía blanca. Como tú bien decías, no fue una casualidad el empoderamiento a la mujer, a la diversidad, lo cual yo doy por muy bienvenido. Queremos tu opinión. Yo creo que definitivamente vamos a conocer un Estados Unidos que antes no habíamos conocido. Yo creo que esta elección, más allá de los problemas del contexto de pandemia, es histórica, porque es la primera vez que se habla de un fraude electoral en la historia de Estados Unidos y para mí es como el culmine de la latinoamericanización de la política estadounidense, porque lo vimos Hemos en los... triunfado. Con orgullo. Así. Hemos exportado la Por fin ganamos la guerra. tecnología. Pues no lo dirán de broma, Maduro dijo de que lo que pasó sí, ese 20 de enero fue gracias a él. Sí, No y es se broma. burló y no. mandó una carta diciendo que estaba preocupado por la violencia en Estados Unidos. O sea, fue una Esto es ironía total. En verdad es que parece que el mundo está al revés, porque vemos que está pasando esto en Estados Unidos, los debates parecían los de México, ¿no? En lugar de las propuestas era ver quién ataca más a quién es el menos peor. Eso me parece terrible. Y aparte hay cerca de 75 millones de votantes estadounidenses que le creen. Y Trump no le para ahí, sigue teniendo este discurso mesiánico de que este tal vez pueda ser el fin del mejor primer término presidencial en la historia de Estados Unidos, pero el inicio de un maravilloso viaje juntos. O sea, habla como esta especie de éxodo, se va a abrir el Mar Muerto, van a pasar, él los va a guiar, y se dice, se rumora y se comenta que la tierra prometida es el Partido Patriota, ¿no? Entonces, es algo que no habíamos visto, de alguna manera lo hace para seguir vigente, y creo que va a seguir agitando las aguas y que vamos a ver un Estados Unidos sumergido en conflictos sociales internos que no nos había tocado ver, y eso es peligroso para el mundo, porque Estados Unidos siempre actuaba como esta policía, ahora va a tener muchos problemas domésticos, y también porque manda un mensaje al mundo en donde, como bien lo decía Antonio, pues estamos viendo que China, que no es un país democrático, terminó el año creciendo, todos los demás países van a decir, bueno, las democracias ya no están sirviendo, estos sí están creciendo, ¿qué va a pasar? La última encuesta del Pew Research Center dice que el 55% de la población mundial está desencantada con la democracia. Creo que estamos en un punto de inflexión y como bien lo decías al inicio, Andrés, no hay que dar nada por sentado, ni la libertad ni la democracia, es frágil y hay que defenderla día con día. De acuerdo al 100%. La única diferencia que tendría, creo que sobre este mundo que vamos a vivir, que no hemos visto antes, creo que la primera vez que lo vivimos fue en el 2016. Cuando nos dimos cuenta, hasta entonces un poco de mi percepción de la política americana en los últimos 15 años, tenías un debate, tenías ¿no? a un Bush contra un Al Gore, pero no tenías este péndulo de irte hacia un lado hacia otro. Y creo que incluso los demócratas se dieron cuenta pues, en estas últimas elecciones. O sea, digamos, Bernie Sanders al principio iba ganando. O sea, había una posibilidad que él iba a ser el contendiente demócrata. Y si hubiera sido él, todos los demócratas hubieran tenido que ir atrás de él, con el afán de quitar a Trump. Entonces, a mí lo que más me preocupa un poco de lo que pasó la semana pasada y un poco de cómo están haciendo las cosas, por más que soy pro, o sea, me encantan las políticas, los executive orders que firmaron, excelente, pero ¿en qué momento, si un péndulo sigue pegando, en qué momento se tranquiliza? Y creo que si seguimos en este péndulo político en Estados Unidos, de irnos de un extremo a otro, esta división, más allá de caer, no va a seguir creciendo. Entonces, un poco lo que me gustaría platicar o discutir es, ¿cuál es realmente? Entendemos que tenemos que meterle un shock al sistema con Trump, pero ¿cuándo se acaba? ¿No? ¿Cuándo llegamos realmente a tener unas elecciones donde no busquemos el poder del Senado, sino un Senado realmente, digamos, representante del pueblo, abierto a ideas, que no sea un tema de partidos, sino un tema de candidatos, ¿no? Y eso Yo creo que lo que aquí están diciendo los tres recoge muchas cosas. Primero, Antonio, cuando habla de lo que pasó en el 34, de lo que hubiera pasado sin el COVID, es que realmente no nos debe preocupar tanto el líder, sino los followers. Es decir, ¿por qué la gente vota por un personaje así? ¿Qué resentimientos? ¿Qué divisiones? ¿Qué injusticias se han sufrido? Y el tema de fondo es, mañana puede surgir otro nuevo. Porque al final de cuentas, no es él,
sino el que sabe descubrir la voz de lo que tú sientes. 2, lo de la democracia tan frágil. Caray, ahorita la vicepresidenta no solamente es la primera mujer vicepresidenta en Estados Unidos, bla, 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 sino tiene un poder muy frágil donde ella define, cuando hay empate, hacia dónde se va la balanza. Pero mañana cualquiera se puede enfermar o cualquiera puede cambiar, o estamos en un sentido donde la democracia es una fragilidad absoluta. Y por supuesto lo que tú dices, Marcos, de, bueno, ¿dónde podemos poner un shock a esta dificultad en los extremos? Estamos en la transición, estamos viviendo la historia. Y el día 20 de enero ya hablamos de Biden, hablemos un poco de Trump. Yo creo que hay 3 lecciones que se las pongo en la mesa muy rápido. Una es que es más importante cómo sale un político de cómo entra. Y fue muy simbólico y muy profundo la salida de este señor. 2, que ser popular no necesariamente es ser querido y mucho menos ser útil. Y 3, que no hay peor problema que el que tú acabas de reflejar con esta metáfora de Moisés. Enfermarte de importancia y ser soberbio y creerte indestructible. Porque al final existe el efecto Pogo. Encontramos a nuestro enemigo. Somos nosotros. La pregunta a la mesa. Ya hablamos de Biden, ya hablamos de la transición, ahora de Trump. El peor enemigo de Trump es Trump mismo. Se queda como fantasma, regresa, se va a la cárcel. ¿Qué opinan? Yo creo que Trump ha sido un hombre sorprendido por su éxito desde el primer momento. Él no pensaba que iba a llegar a ser presidente en ningún momento. Él diseñó un negocio que era el más brillante. Era sustituir a Oleg Mandino como el mejor vendedor del mundo. Quedarse a unos poquitos miembros del colegio electoral y vender cara a su influencia. Sin embargo, ganó. Y ya no se bajó del caballo en ningún momento de lo que le había hecho ganar. Pero el primer sorprendido era él. ¿Está defendiendo Trump un modelo político? No. Ha habido otros presidentes mucho más importantes que él, como Teddy Roosevelt, que también salieron mal por sus partidos y crearon otro partido. La gran pregunta es, ¿en cuánto tiempo puede el sistema americano, todo el sistema americano, sobrevivir con un Trump suelto? En mi opinión, no. Y ha comenzado una búsqueda que pasa por que no pueda pagar las quincenas, la crisis con el Deutsche Bank, la crisis con Signature, la cancelación de los contratos y la búsqueda de la responsabilidad de sus hijos y de él, demuestran que él hizo algo que no se perdona. Desafió a los políticos y a los ricos a la vez. Y ricos y políticos son hoy los enemigos de Donald Trump. Me da una pena que se nos acabó el tiempo. Es decir, concluyendo, la carta que le dejó Trump a Biden es, por favor, no me metas al bote. No lo va a poder evitar. Mi cálculo es que va a ir a la cárcel. Y de allí viene la generosidad. Señoras y señores, se nos terminó el tiempo. Les agradezco. Ha sido un privilegio estar con ustedes 3. Hemos aprendido todos de ustedes. Les agradecemos. Es el propósito de cabeza. Ponernos de cabeza. Ver las perspectivas distintas. Aprender del otro. ¿Y por qué no? Lograr una prosperidad incluyente que tanto le urge al mundo, a todos los rincones del mundo. Señoras y señores, muchísimas gracias. Gracias a ustedes 3 por el privilegio de acompañarnos a su programa De Cabeza. Nos vemos el próximo domingo. Quédese aquí en Proyecto 40. Active su mente.